Abogadas están por aquí. Yo aquí ando, buenas tardes. Abogada, por favor, háganos el honor de compartir Bueno, gracias. yo qué les quisiera comentar. Estamos en la línea de la reforma judicial y bueno, viene el tema de lo que señalaban hace poco, que probablemente se logre detener para el 2027, lo cual a mí me da un terror tremendo. Yo quiero que esto siga. Perdónenme porque voy a ser totalmente insurrecta a la diferencia de todo lo que dicen aquí. Yo ya necesito ver el Poder Judicial. Ya está mal, lo quiero ver arder, porque es la única forma en que las personas realmente van a comprender lo que está pasando. Mientras sigamos medio rescatándola y medio levantándola. Entonces viene esta reforma, ¿no? Viene esta reforma que quieren hacer y me han dicho, amiga, ya únete y apoya esta reforma porque es lo único que hay, no la van a destrozar, apóyala. No la apoyo porque es maquillaje lo que viene en esta reforma que se está proponiendo. ¿Qué es lo que quieren? Que haya un examen previo a que se hagan las inscripciones. Un examen que ¿quién va a poner? ¿Ellos? Como el examen que ya les pusieron a los jueces hace 15 días. Un examen de junta los palitos, une puntitos. Van a pasar todos porque los van a calificar ellos. Ah, no, no te preocupes porque después ya no va a haber tres comisiones, esto va a ser más unidad. Es una sola comisión de Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y si fueran tres comisiones es exactamente lo mismo. Tienen Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esto lo único que pretende es maquillar, ¿no? Porque además vienen por la reforma electoral y vienen por los órganos electorales. Entonces, ¿qué vamos a lograr? No vamos, o sea, a lo mejor quitemos los acordeones, pero sin acordeones las trampas las van a tener. ¿Qué es lo que yo realmente considero que deberíamos de estar trabajando, hablando? Pues reformas realmente relevantes. Para empezar, deberíamos de no estar hablando ni de los trajecitos que usaron ayer los ministros y ministras en su pleno, no deberíamos de estar hablando de Terians, deberíamos estar hablando de las verdaderas reformas que necesitábamos en nuestra ley de amparo, porque además la reforma de la ley de amparo que presentaron, como lo dijo hace rato el magistrado Froilán, pues realmente también fue un chiste, ¿no? Y no fue solo un chiste, sino además un poco terrorífica, porque muchas cosas van en contra. Pero, ¿qué es lo que yo aquí, y yo traía como tema que el amparo es un laberinto procesal y que de eso tendríamos que estar hablando? ¿Por qué es un laberinto procesal? Bueno, tendríamos que comprender dos cosas rapidito que quiero plantearles. ¿Qué amparos conocemos? Conocemos el famoso amparo habeas corpus, que es de detenciones, amparos de leyes inconstitucionales, el amparo contra leyes, el amparo contra actos de autoridad, ¿no? Cuando te llegan a cerrar tu local, los amparos agrarios y los amparos contra resoluciones judiciales. Ahí creo que deberíamos estar nosotros trabajando. El amparo contra resoluciones judiciales creo está considerado como un laberinto porque se dividió históricamente, bueno, por un tema histórico llegó un momento en que la capacidad superó y se dividió en amparo directo y amparo indirecto. ¿Qué gran diferencia hay entre amparo directo y amparo indirecto? El amparo indirecto lleva un procedimiento, lleva pruebas. Hay una audiencia constitucional y en el amparo directo no lo hay. Muy bien. ¿Qué pruebas podemos presentar en contra de lo determinado en una sentencia por un juez de primera instancia? Ninguna. ¿Para qué? Entonces hay hipótesis en las que nos van a... Una determinación de una autoridad jurisdiccional no tiene pruebas, con excepción, pensemos, de terceros extraños que no fueron llamados a juicio y van a pretender. Entonces, aquí, ¿qué cuestiones podríamos estar hablando de modificar? Pues podríamos estar pensando en una reestructura, en un primer lugar, por economía procesal, en las circunstancias. Es que imagínense, si una persona, en materia laboral, voy a poner el ejemplo porque yo soy laboralista, ¿no? Un trabajador intenta tres acciones distintas en tres demandas, ¿sale? En una pide reinstalación, en otra pide reconocimiento de antigüedad y en otra pide, no sé, el pago de las accesorias. Si se le desecha por una de estas tres demandas, son tres demandas. Si se desecha una demanda, ese desechamiento es amparo directo. Pero, ¿qué pasa si en la misma demanda presenta las mismas tres acciones y se le desecha uno de estos puntos? Contra eso es amparo indirecto y luego es revisión. ¿Se fijan? O sea, o vamos con otro ejemplo. Tengo dos trabajadores, presentan una misma demanda.
La desecho por un trabajador. Si es por un trabajador, se va al amparo indirecto porque es un desecho por un trabajador. Si cada trabajador lo presentara distinto con una demanda independiente, entonces si se desecharan esas demandas independientes, estaríamos hablando entonces de amparo directo. Entonces, ese tipo de cuestiones no nos traen mucha lógica. ¿Qué otra cuestión considero yo que tendríamos que estar pensando? En el amparo, ¿por qué razón tenemos que hacer? Y esto lo que quiero señalar es que podríamos simplificar y quitar muchas cosas de amparo indirecto para llevarlo a amparo directo, ¿sale? Únicamente en amparo directo. Por la gravedad de las violaciones, por ejemplo, también en materia laboral, tenemos las medidas cautelares. Una persona viene por una medida cautelar en un tema de salud. Se la niega el secretario de instructor. Para empezar, tenemos un tema de reconsideración dentro del juicio. Y de ahí se va a amparo indirecto. Y todavía de ahí se va a revisión. Entonces, ¿por qué le estamos dando tanta vuelta a una situación que es de gravedad? ¿Por qué tantos pasos para ir a la gravedad? Costos. Quiero hablar de dos tipos de costos. Por supuesto, el primero, argumentativamente, y hoy cada vez está peor la situación. Primero te presentan la demanda. Ya hecha con ChatGPT, salen en 80 hojas cada demanda. Y luego, la persona juzgadora con la determinación que dicte, ahí van más argumentos. Luego los conceptos de violación se suman y luego todavía la determinación del juez de distrito, luego los agravios, ya nos estamos perdiendo y eso hace también que las determinaciones judiciales pierdan totalmente el hilo de lo que realmente es la litis. Entonces, otra cuestión que podríamos poner sobre la mesa es que pues miren, es que ya está discutido, ya está muy discutido, qué es antes, durante, después de juicio para ver si procede amparo directo o amparo indirecto. Ya está muy discutido eso, pero no hay, en muchas ocasiones no hay ninguna diferencia, como se lo sostenía en un principio, que te digan que corresponde a amparo indirecto, porque no vas a poder ofrecer pruebas, porque insisto, contra lo que determinó la responsable en amparos jurisdiccionales, con independencia que se me viene nada más el ejemplo de tercero extraño, no se pueden presentar más pruebas. ¿Para qué nos vamos al amparo indirecto y sobresaturamos el sistema? Y otra, las chicanadas. Estamos dándole todavía más posibilidades a que nos hagan chicanadas de presentan, justo acabo de tener el viernes un asunto en el que me presentaron en un solo asunto, que además lo presentaron en 14 juicios diferentes en lugar de uno solo. Entonces, por supuesto, eso incrementó que en los 14 asuntos me presentaran 3 recursos de reconsideración en cada uno, más 2 incidentes. Entonces, los recursos contra los recursos están en amparo indirecto y contra los amparos indirectos en revisión. ¿Saben lo largo que hace esto? Entonces, nos quejamos de que teníamos, bueno, lo que nos vendieron fue evidentemente pues que necesitábamos la reforma judicial porque los jueces y las juezas éramos corruptas, vivíamos de privilegios y que por eso no éramos cercanos a la población y que tenían que quitarnos, ¿no? Que por eso la justicia era lenta y no era accesible. Pero pues por supuesto que como vieron en la Comisión Interamericana, cuando fuimos a presentar el caso mexicano sobre la reforma, el Estado mexicano dijo que no había diagnóstico sobre esto, por lo que nos corrieron, ¿no? Que no había diagnóstico esto sobre lo que se hablaba de la necesidad de la reforma. ¿Sobre qué sí hay diagnóstico? Y que además quiero decir que yo sí he sido enfática en todo momento que sí necesitábamos una reforma, que nos urgía una reforma, pero reformas en estos términos, reformas en las que además necesitamos más personas juzgadoras, porque se necesitan 15 personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes y solo tenemos aproximadamente 5 por cada 100,000 habitantes. Estamos desbordados. Y si a eso ponemos que la técnica aquí que tenemos en el amparo ya está súper, o sea, ya lo podríamos analizar y decir, solo podríamos tener para amparo jurisdiccional, porque hablamos que hay muchos amparos, ¿no? Amparo contra leyes sí puede ir al juzgado de distrito, porque amparo contra leyes le vas a llamar a las autoridades, van a traer su posicionamiento y entonces sí necesitamos irnos a nuestra audiencia constitucional, pero en cuestiones jurisdiccionales, en amparo jurisdiccional, que es lo que más de legalidad, no tiene mayor razón. Estamos teniendo una duplicidad de vías, es una carga innecesaria. Y ahí sí yo diría, esto tendría que estar en nuestros debates. Tenemos que eliminar estos formalismos y bueno,
Pienso ya para concluir, no sé cuánto tiempo tengo, pero yo con esto concluyo porque nos quedan como 10 minutos en este Muchas bloque, gracias. Sí, que justo. si realmente se quiere transformar la justicia mexicana, el debate debe desplazarse del terreno político en el que nos metieron, porque no somos políticos y por eso estoy en contra de maquillar la reforma judicial, sino que lo tenemos que mandar al terreno procesal, porque evidentemente no se trata de quién juzga políticamente, si es de carrera o no, eso no nos importa. Lo que nos tendría que importar es cómo se juzga y cómo se controla cómo se controla constitucionalmente el juzgado. Entonces, este laberinto, para mí salir de este laberinto procesal no es solo una consigna académica, es una necesidad democrática, porque la justicia no mejora con discursos sin duda alguna, mejorará con un diseño institucional inteligente que hoy el Poder Judicial no tiene. Entonces, bueno, el diseño que hoy necesitamos, insisto, no es electoral, es procesal y pues yo estoy total y absolutamente en contra del maquillaje que le quieren poner para legitimar de nueva cuenta, porque nada más buscan cómo legitimar sus reformas. Muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias, abogada Lucero de Alba. Abogados Convencionalistas agradece haber sumado a este encuentro y a este foro de abogados convencionalistas. Y bueno, con esto cerramos un bloque.